Desde hace ya varios meses hemos estado exponiendo el Evangelio de Marcos, versículo a versículo de manera consecutiva. Y en la mañana de hoy nos encontramos en el capítulo 13 de Marcos, una sección conocida como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar en el que esa enseñanza fue expuesta. Esta es la enseñanza más extensa del Señor en el Evangelio de Marcos. Marcos no es un evangelio de muchos discursos, es un evangelio de acción. Pero este capítulo tiene 37 versículos. Pero no solamente es una de las enseñanzas más extensas del Evangelio, o es la enseñanza más extensa del Evangelio de Marcos, sino también que es uno de los pasajes más complejos, más difíciles y más controversiales de todo el Nuevo Testamento. Porque en él se entremezclan profecías que tienen que ver con diferentes épocas en la historia de la redención. Y no todos están de acuerdo en qué espacio de tiempo debemos colocar cada parte. ¿Es en el pasado? ¿Es en el presente? ¿Es en el futuro? Ahora, con esto no queremos decir que este pasaje sea una especie de acertijo indescifrable, porque no lo es. Pero debemos reconocer que se trata de un capítulo difícil al que debemos acercarnos con humildad, reconociendo nuestras propias limitaciones y sabiendo de antemano que es probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este capítulo en cada uno de sus detalles. Hay algunos aspectos de las Escrituras en que podemos tener diferencias de opinión, aún en la misma iglesia, porque no ponen en juego ninguna de las doctrinas esenciales del Evangelio, ninguna de las doctrinas esenciales del cristianismo que todo verdadero creyente debe creer. Mis hermanos, déjenme decirles que la Biblia es un libro extremadamente claro en lo que respecta a nuestra salvación. Lo que todos nosotros necesitamos entender y conocer acerca de Cristo, acerca de su obra, para ser salvos, para ser cada vez más santo, eso es algo que hasta los niños pueden entender. Pero debemos reconocer que hay porciones de las Escrituras que son más difíciles que otras. De hecho, el mismo Pedro dice que Pablo escribió cosas que son difíciles de interpretar. Y yo creo que el capítulo 13 de Marcos es uno de esos capítulos. Por otra parte, y como yo espero mostrar en un momento, aunque este es un pasaje eminentemente profético, es más que evidente que la intención del Señor con este discurso no era satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, es prepararnos para serles fieles a Él en el presente. Voy a repetir eso porque es importante. El Señor no está intentando aquí satisfacer nuestra curiosidad. Y de hecho Él sabía de antemano que este pasaje iba a ser difícil. Pero lo que tú y yo tenemos que entender está tan claro como la luz del mediodía. De ahí las claras advertencias que encontramos a lo largo de todo el discurso. Marcos capítulo 13 versículo 5, Jesús comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe. Versículo 9, pero estad alertas. Versículo 18, orad para que esto no sea en invierno. Versículo 21, entonces si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23, mas vosotros estad alerta, ved que os he dicho todo de antemano. Versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Versículo 33, estad alerta, velad. Versículo 35, por tanto velad. Versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Está claro, ¿verdad? Que el Señor está hablando allí con un corazón pastoral. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que nosotros podamos enterarnos hoy de la noticia de mañana. No fue para eso que Dios nos reveló su palabra. Dios reveló su palabra para que nosotros podamos conocer a Cristo.
Dios nos reveló su palabra para que nosotros podamos entender el glorioso mensaje del evangelio, no solamente para que seamos salvos, sino para que seamos cada vez más santos. Y es mi intención exponer el contenido de este pasaje con ese propósito en mente. Así que si usted estaba esperando que yo le iba a decir en estos domingos más o menos como cuándo viene Jesús, vas a salir decepcionado, porque eso solamente lo hacen los falsos profetas. Habiendo hecho estas aclaraciones, o algunos que no son falsos profetas pero están lamentablemente engañados, habiendo hecho estas aclaraciones, en la mañana de hoy vamos a concentrarnos en los primeros 13 versículos de Marcos 13. Yo espero que usted no sea supersticioso. Marcos 13:13. Y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24, en Lucas 21, es ahí donde aparece el discurso del Monte de los Olivos. Pero antes de pasar a ver el contenido de este discurso, mis hermanos, es extremadamente importante que pongamos este texto en su contexto. Así que veamos en primer lugar el contexto del discurso del Monte de los Olivos. Recuerden que en estos momentos nos encontramos en la semana de la pasión, es decir, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar con sus discípulos la fiesta de la Pascua. Miles de personas se aglomeraron a la entrada de la ciudad de Jerusalén, aclamando con gozo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de David, el Salvador del cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Si pudiéramos tomar el túnel del tiempo y llegar a Jerusalén en ese día, y vemos la algarabía de la gente a la entrada de Jesús, pensaríamos que Israel estaba en ese momento en su mejor condición espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que esto era algo superficial que no reflejaba la realidad de sus corazones. Muchos de los que aclamaron a Jesús el Domingo de Ramos pidieron a gritos el Viernes Santo que fuera crucificado. 5 días después, Israel estaba a punto de suicidarse como nación al rechazar a su Mesías. No solo a nivel espiritual, como veremos la semana que viene, Israel estaba a punto de suicidarse a nivel político. Y esto es algo que vino a ser evidente a través de toda esa semana de la pasión. El lunes en la mañana, al día siguiente de su entrada triunfal, Jesús y sus discípulos se dirigen al templo de Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin frutos. Y en un acto simbólico de juicio, Jesús maldice la higuera y ésta se seca hasta la raíz. Como decíamos hace unas semanas atrás, cuando nos tocó predicar de ese pasaje, Israel es representado en el Antiguo Testamento por una mata de higuera. Así que la maldición de esta higuera era un presagio de lo que estaba a punto de suceder con la nación de Israel. Luego de este incidente, el Señor llega al templo. ¿Y qué se encuentra allí? Que habían convertido el templo en un mercado. Y Cristo saca a fuetazo limpio a los mercaderes, a los cambistas, mientras acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y tal parece que esa fue la gota que derramó el vaso, porque el martes en la mañana Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel, con una serie de preguntas capciosas, tratando de incriminarlo con sus propias palabras y acusarlo de blasfemia. Pero ya ustedes saben lo que pasó. Una y otra vez quedaban enredados en su propia trampa. Nadie puede con Jesús. Es entonces cuando el Señor
les cuenta una historia en forma de parábola en el capítulo 12 de Marcos. Y para los que saben contar, el capítulo 12 está antes del capítulo 13. Así que Jesús está preparando a la audiencia, preparando a sus discípulos para lo que Él va a enseñar en el capítulo 13. Y esta historia en parábola es acerca de un hombre que había plantado una viña y se la había arrendado a unos labradores. Recuerden, Cristo está hablando aquí con los escribas y los fariseos. Dice, había un hombre que tenía una viña y se la arrendó a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño de la viña envía a algunos de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, dice que estos labradores malvados afrentan y golpean a sus siervos, llegando a matar incluso a algunos de ellos. Pero en vez de arremeter contra estos labradores perversos y darles lo que merecían, dice Jesús, escuchen bien, el dueño decide enviarle lo más preciado que tenía, a su propio hijo, al amado de su corazón. Pero aquellos labradores, en vez de respetar al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. Lo que va a suceder el viernes en la mañana, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña, porque Jesús murió fuera de Jerusalén. Y ahora Jesús les pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos responden, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. En el Evangelio de Mateo encontramos la versión más completa. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y obviamente la viña de esta historia es la nación de Israel. Los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12 versículo 12 que a partir de ese momento los líderes religiosos de Israel trataban de prender a Jesús porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel, como nación escogida, sería desechada por Dios. La ira de Dios estaba a punto de caer sobre esa nación y la viña sería entregada a otros labradores, es decir, la iglesia compuesta por judíos y gentiles a la vez, que sí darían los frutos que Dios esperaba de ella. Más adelante en ese mismo día, el Señor Jesucristo pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos que se recogen en Mateo capítulo 23, inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema. Israel será castigada. Dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el último de los profetas, a quien asesinasteis entre el tiempo y el altar. Y ahora escuchen, Mateo 23 todavía, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Oyeron eso? Una generación, según el Antiguo Testamento, tiene aproximadamente una duración de 40 años. Estamos en el año 33. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la ira de Dios iba a caer sobre Israel en ese lapso de tiempo. De hecho, más adelante en Mateo 24, 24, el Señor, 24, 34, perdón, el Señor les dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El Señor finaliza su advertencia en Mateo 23 con estas palabras.
Y esto es muy sensible. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ellas, lo que le hicieron a los siervos del dueño de la viña, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el trabajo de los profetas. Llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a volverse de sus ídolos para refugiarse en Dios. Dice, yo los llamé una y otra vez a través de los profetas, pero no quisieron. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, interesante el cambio de lenguaje que se ha producido aquí. Mis hermanos, Jerusalén era la ciudad de Dios porque allí se encontraba la casa de Dios, el templo. ¿Ustedes recuerdan la palabra de Jesús cuando purificó el templo el día anterior? Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, pero ahora Cristo dice vuestra casa. Vuestra casa se os deja desierta. ¿Qué estaba pasando aquí? Mis hermanos, cuando Jesús salió del templo ese martes para no regresar nunca más, no solo lo estaba dejando físicamente, Cristo como el Dios encarnado lo estaba abandonando espiritualmente. En ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. De hecho, ¿no tiene algo sumamente interesante en el versículo 4 de Marcos 13? Dice, versículo 1, dice, cuando salía del templo uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús les dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Dónde estaba Jesús? En el monte de los olivos. Y yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque era el monte más cerca. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, el profeta ve una visión apocalíptica. Recuerden que las visiones eran bien extrañas para nosotros los occidentales, pero él ve una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de la idolatría. Y era una forma simbólica, una visión que él estaba viendo de cómo Dios iba a castigar la nación por su pecado. Un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo. Ahora hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel. Dice en el versículo 23 del capítulo 11, en esa visión que él está viendo, la gloria del Señor sale del lugar santísimo, se posa en la muralla del templo y luego dice que la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente, es decir, el monte de los olivos, como dice en Zacarías capítulo 14 versículo 4. Así que la gloria de Dios dejó el templo y se posa en el monte de los olivos antes de ser destruido por los babilonios. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la manifestación final y definitiva de la gloria de Dios? Hablando acerca de la encarnación de Jesús, dice en Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la encarnación de la gloria de Dios. Por eso es que más adelante Él va a decir, ustedes verán al Hijo de Dios viniendo con las nubes del cielo. ¿Qué se manifestaba con las nubes del cielo en el Antiguo Testamento? La gloria de Dios. Así que en ese día de la semana de la pasión, la gloria de Dios en Jesús estaba abandonando el templo para irse a sentar en el monte de los olivos. Ahora entendemos mejor
las palabras de Jesús en Mateo 23. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿Por qué? Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más. ¿Ven el punto? Vuestra casa es desolada, es la misma palabra que se usa en griego aquí. Vuestra casa será desolada porque ustedes no me verán más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿esas palabras no le suenan familiares? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue lo que los judíos dijeron cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos. Y ahora Jesús está diciendo, sí, ustedes me aclamaron a mí ese domingo diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero todo eso era de la boca para afuera. Lo que Jesús está diciendo aquí es, Dios los está abandonando porque no me reconocieron a mí como el Mesías. Todo lo que ustedes dijeron de mí durante mi entrada triunfal no era más que una fachada. Por eso me voy del templo para no regresar nunca más. Vuestra casa será desolada porque la gloria de Dios, que soy yo, ya no estará allí. Por eso es que alguien decía, con Jesús no hay alternativa. O Jesús era un loco, o era un farsante, o era Dios. Como dice el C.S. Lewis, no me salgas con esa condescendencia hacia Jesús diciendo que era un gran hombre. No, si Jesús no era Dios, Él no era un gran hombre. Si Jesús no era Dios, era un megalómano, o estaba loco. Pero Él era Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero. Mis hermanos, fue la gloria de Dios encarnada la que abandonó el templo ese día. Dios estaba repudiando a Israel y a la ciudad santa para que no fueran su casa nunca más. Como bien señala Sam Storms, la destrucción física del templo no era otra cosa que la consumación externa del repudio espiritual de parte de Dios. Ese es el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos. Y si no entendemos eso, no vamos a entender el discurso. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la profecía sobre la destrucción del templo. Tal parece que las palabras de Jesús dejaron en shock a los discípulos. ¿Que la ciudad de Jerusalén será destruida? ¿Qué va a pasar entonces con el templo? De ahí probablemente el comentario del capítulo del versículo 1 dice, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios, como diciendo, ¿de verdad tú estás diciendo que eso será destruido? Ahora, para entender el asombro de los discípulos, necesitamos conocer algunas cosas acerca del templo y lo que ese edificio significaba para los judíos. El templo original fue construido por Salomón, como muchos de ustedes saben, el hijo de David, en el siglo X antes de Cristo. Pero tal como dijimos hace un momento, fue destruido por los babilonios en el 587, por lo que el templo tuvo que ser reconstruido en el año 516 antes de Cristo, cuando los israelitas volvieron del exilio babilónico. Pero ese nuevo templo no era ni sombra del anterior. Así que muchos años más tarde, en el 19 antes de Cristo, Herodes el Grande, no lo confundan con el Herodes de los días de Jesús, ese era hijo de Herodes. Este es Herodes el Grande. Herodes el Grande decidió comenzar una remodelación masiva del templo. Herodes era reconocido por sus proyectos de construcción monumentales, pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén. Todos dicen que el templo llegó a convertirse en uno de los edificios sagrados más esplendorosos del mundo. El historiador judío Flavio Josefo lo describe de esta manera. La parte exterior del edificio tenía todo aquello que pudiese producir asombro al alma y a los ojos, al estar cubierto por todos lados con gruesas planchas de oro.
Apenas salía el sol, el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que se esforzaban en mirarlo se veían obligados a desviar sus ojos como si se tratase de rayos solares. A los extranjeros que se aproximaban les parecía desde lejos como una montaña revestida con un manto de nieve, debido a que todo lo que no estaba cubierto de oro era de un blanco purísimo. Para que ustedes tengan una idea, todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno. Es decir, que adentro del terreno cabían 12 canchas de fútbol, para que ustedes puedan tener una idea de lo que era el templo de Jerusalén. Se calcula aún al día de hoy que algunas de sus piedras, de las piedras que se emplearon para su construcción, pesaban 1.000.000 de libras. De hecho, algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por 3 hombres tocándose con la punta de los dedos. Apenas podían abarcarla. De manera que para los judíos era impensable que un edificio como ese pudiera ser destruido. Eso era imposible. Recuerden, hermanos, estamos en el siglo I, no hay tanques de guerra, no hay bombas. Aparte de que era la casa de Dios. Ellos pensaban, ese edificio es intocable. Ese edificio es la casa de Dios. Imagínense ahora cuando Jesús les dice, versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no olviden que el Señor está diciendo, y ustedes lo verán, porque todo esto va a suceder durante esta generación. Ustedes lo verán. Era un shock total. La semana que viene nosotros vamos a hablar más ampliamente acerca del cumplimiento de esta profecía cuando estudiemos los versículos 14 al 23. Pero lo que Jesús está describiendo aquí es una destrucción total. Él está diciendo el templo va a ser destruido hasta los cimientos. No quedará piedra sobre piedra. Y no solo el templo será destruido, toda la ciudad de Jerusalén será destruida. Ese será el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías. Por eso les decía hace un momento, Israel estaba a punto de suicidarse como nación. En Lucas, el pasaje paralelo, lo describe de esta manera. Recuerden la pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a suceder esto? En Lucas 21 el Señor les dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es la misma palabra de Mateo 23:38 cuando dice vuestra casa se os deja desierta. Ahora está diciendo cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que la destrucción está cerca. Por eso los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben que los historiadores se extrañan? Porque eso lo vamos a ver más ampliamente la semana que viene. Estoy aquí tratando de no meterme más allá, pero es difícil aguantar la tentación. ¿Saben que los historiadores se extrañan porque muchos judíos, casi la población entera fue arrasada por Tito, por los romanos en el año 70, pero muy pocos cristianos murieron, muy pocos? ¿Saben por qué? Porque ellos tomaron en serio las palabras de Jesús. Y cuando ellos vieron el ejército de Vespasiano, comandado por Tito su hijo, ellos no le hicieron caso a los que decían, no se preocupen que ya Cristo viene, ya la salvación está cerca, no se vayan de Jerusalén, nosotros vamos a resistir como hombres. Dijo, no, nuestro Señor nos dijo que huyamos a los montes. Y se salvaron. La mayoría de los cristianos
Huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en la ciudad, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa profecía se cumplió tan literalmente que hasta Sosúa llegaron los judíos. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso era tan difícil de imaginar para los discípulos, que es muy probable que en la mente de ellos asociaran estos eventos con el fin del mundo. No, si es verdad que Jerusalén va a ser arrasada y que del templo no quedará piedra sobre piedra, tiene que ser que está llegando el fin del mundo. De ahí la pregunta de los discípulos. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá esto, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo encontramos una versión más completa de la pregunta. Ellos preguntaron: dinos cuándo sucederá esto, refiriéndose obviamente a la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Tal parece que en la mente de ellos esas tres cosas tenían que suceder al mismo tiempo: la destrucción de Jerusalén y del templo, la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Pero ahora Jesús les hace ver que hay un lapso indefinido de tiempo entre un evento y los otros dos. Esa es la razón del discurso del Monte de los Olivos. Ven, hermanos, ¿por qué les decía al principio que Jesús no estaba tratando de darnos ayer la noticia de mañana? Ese no es el propósito. Estos hombres necesitaban instrucción, y lo que Jesús les está diciendo es: no se dejen engañar, ni la segunda venida de Cristo ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Muchas cosas tienen que ocurrir antes de mi segunda venida. Ahora, increíble, Cristo no ha muerto todavía en la cruz, y Él está diciendo: yo voy a morir, voy a resucitar, voy a subir al cielo y vuelvo otra vez. Pero no conecten una cosa con la otra, porque primero viene la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y luego viene mi segunda venida. Si ellos no entendían eso, no solamente serían fácilmente engañados, sino que podían sentirse profundamente frustrados al estar esperando algo que no iba a suceder en el tiempo en que ellos pensaban que iba a suceder. De ahí las advertencias del Señor en los versículos 5 al 13. Cristo da dos advertencias que voy a ver muy brevemente. La primera en los versículos 5 al 8. Y básicamente lo que el Señor les está diciendo allí es: tengan cuidado, no se dejen engañar por supuestas señales. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Roma estaba en paz en esos días, pero luego del suicidio de Nerón en el 68, vino un tiempo de tanta revuelta que en el año 69, después de Cristo, un año antes de la destrucción del templo, hubo 4 emperadores en Roma en un solo año. Oiréis de guerra, rumores de guerra. No os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y hambres en diversos lugares. Esto solo es el comienzo de dolores. La enseñanza de Jesús es tan clara en este pasaje que no deja de ser increíble que a lo largo de los siglos tantas personas hayan sido engañadas creyendo que ciertos eventos son señales del fin cuando no lo son. Yo no sé cuántas veces las personas pensaron, oye, esto es el fin. Yo me imagino que cuando Napoleón comenzó a conquistar Europa, muchos pensaron en el siglo XIX, ya esto se acabó. Napoleón está muerto y enterrado. Primera Guerra Mundial, eso fue horrible. Bueno, esto sí que ya es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Van a oír de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación. Que esos no son señales del fin, dice Jesús. No estén buscando indicios en los periódicos. Surge Hitler en Alemania, el ataque a Polonia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora sí que no es el fin, dice Jesús. Increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que no leen la Biblia. Lo que pasa es que no leen el texto con cuidado. Aquí dice que no se dejen engañar, que esas no son señales del fin. Eso es lo que va a estar pasando a lo largo de toda la historia hasta que yo vuelva en gloria. No se dejen engañar. Vendrán falsos cristos, oiréis de guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambrunas. Pero todavía no es el fin. Mis hermanos amados, no se pongan a buscar las noticias en los periódicos. Bueno, ya eso no existe casi en internet. No se pongan a buscar noticias buscando algún indicio de la venida de Cristo, porque van a terminar extraviándose. Esto es solo el comienzo de dolores, dice Jesús. Y esta es una referencia a los dolores de la mujer encinta. Es como si Jesús estuviera diciendo: la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de mi segunda venida. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto. ¿Saben que hay mujeres que se pasan 24 horas con dolores? Y hay otras que en el tercer pujo dan a luz y duran 2 horas. No sabemos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No sabemos. Eso nadie lo sabe. Tal vez, y digo esto con cuidado, pero tal vez pudiéramos decir que así como los dolores de la mujer encinta se van intensificando y haciendo cada vez más agudos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé, bueno, de una manera similar, las señales que el Señor está mencionando aquí puede que se intensifiquen y se hagan más seguidas y agudas a medida que nos acercamos a su segunda venida, pero aún eso es muy impreciso. ¿Cómo sabemos cuántas guerras, cuántos terremotos, cuántas hambrunas tienen que llegar para que Jesús regrese en gloria? Así que primera advertencia: no se dejen engañar. Segunda advertencia, versículos 9 al 13. El Señor les dice: los creyentes van a sufrir persecución durante toda esa era, de un modo u otro, por causa mía, dice Jesús. Lo dice 2 veces: por causa mía. Pero en vez de detener el avance de la iglesia, ¿saben qué dice el Señor? Esas persecuciones servirán para llevar el evangelio a todas partes y para purificar a la iglesia, para saber quiénes son suyos y quiénes no lo son. Versículo 9. Pero estad alertas,
porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Voy a usar, dice el Señor, esas mismas persecuciones para que ustedes lleguen a lugares donde probablemente no habrían podido llegar de otra forma. Y en esos lugares, delante de reyes, delante de gobernadores, ustedes van a dar testimonio de mí. Van a dar testimonio de mí. Versículo 10. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Es como si el Señor estuviera diciendo: no se preocupen por las persecuciones, la iglesia nunca será exterminada. Hay momentos, ¿verdad?, en que parece que el mal, el humanismo secular se va a tragar a la iglesia. Jesús dice: no importa cuánta persecución haya, la iglesia va a durar hasta que yo vuelva. Porque este evangelio será predicado a todas las naciones. Este es un indicativo claro, mis hermanos, de que la segunda venida no podía suceder inmediatamente después de la destrucción del templo. Y no tengo una palabrita importante. Primero el evangelio debe ser predicado. ¿Vieron eso? Es un deber. Primero el evangelio debe ser predicado. Mis hermanos, para nosotros no es una opción predicar el evangelio. Nosotros estamos aquí en este mundo para predicar el evangelio. Y dice Cristo, y ese evangelio va a llegar a todas las naciones. Y el evangelio de Mateo añade: y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Recuerdan la promesa dada a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es ese hijo de Abraham, en quien han sido benditas con la salvación todas las familias de la tierra. Este evangelio va a llegar a todas las familias de la tierra. Pero mis hermanos, una vez más, nosotros no podemos saber cuándo la iglesia habrá completado esta comisión para poder decir: ya faltan 15 minutos para que llegue el Señor. No lo sabemos. Versículo 11. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablad, sino el Espíritu Santo. Imagínense a los apóstoles escuchando, estos 12 pescadores, la mayoría de ellos pescadores, hombres del pueblo, y Jesús les está diciendo: ustedes van a ser llevados delante de reyes, van a ser llevados delante de gobernadores y van a dar testimonio de mí. Probablemente estaban temblando, y ahora Cristo les dice: no tengan temor. No tengan temor. No se preocupen de antemano por lo que tengan que decir, porque cuando llegue el momento preciso, el Espíritu Santo que está en ustedes, Él los va a capacitar para que ustedes digan lo que tienen que decir. Él les dará el coraje, Él les dará las palabras. Y ¿saben qué, mis hermanos? Aunque esa promesa se cumple primariamente en los apóstoles, secundariamente para todos nosotros, porque después de Pentecostés el Espíritu Santo mora en todos los que son verdaderos creyentes. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que uno conoce a cierta persona que, ya sea por su posición o por lo que sea, uno se siente intimidado. Si a ti no te ha pasado, te felicito. A mí me ha pasado. Y uno dice: Señor, yo tengo que predicarle el evangelio. Yo no sé ni cómo voy a comenzar, pero por favor, Señor, ayúdame. Y es increíble cómo el Señor de repente abre la boca, uno comienza a hablar. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto que yo he experimentado, pero hay momentos que yo me pregunto: ¿y soy yo que estoy hablando? Y yo sé que soy yo, no hay ninguna inspiración aquí, pero hay una capacitación especial del Señor para predicar su palabra. Así que no tengan temor. No tengan temor. Versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. No es fácil experimentar persecución de parte del gobierno.
Pero mis hermanos, cuando esa persecución viene de la familia, es mucho más doloroso, es mucho más difícil de soportar. Pero mis hermanos, eso es lo que millones de creyentes han tenido que sufrir a lo largo de la historia. En lugares islámicos hay padres que han entregado a muerte a sus propios hijos por haberse convertido al cristianismo. Yo conocí a un joven médico de Arabia Saudita y él nos contaba su historia. ¡Wow! ¿Cuánto sufrió ese muchacho? De mano de su propia familia por haberse convertido al Señor. Y noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo de parte de los miembros de la familia. No, es mucho más que eso. Jesús está diciendo aquí que el aborrecimiento del mundo hacia Él es tan profundo que por causa de nuestra identificación con Él, dice, seréis aborrecidos de todo por causa mía. Dicen aquellos lugares y momentos donde el evangelio es ilegal, donde ser cristiano es ilegal, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Wow. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la sangre pesa más que el agua, refiriéndose a la inclinación natural que sentimos hacia los miembros de nuestra propia familia, sobre todo la familia inmediata. Pero Jesús nos está diciendo en este texto que el aborrecimiento que el mundo siente hacia Él puede llegar a quebrantar esos lazos de amor y convertirse en rechazo y aborrecimiento, simplemente porque somos cristianos. Y es importante que subraye esto, porque una persona puede ser aborrecida porque es un imprudente. Yo cometí muchas imprudencias, sobre todo cuando estaba acabado de convertir. Me acuerdo predicándole a mi mamá de una manera tal, recién convertido, que mi mamá me dijo: si tú sigues hablándome de esa manera te voy a dar una galleta. Y para aquellos que no saben lo que es una galleta, porque lo están viendo por internet y están en otros países, no es una galletica de chocolate, es una bofetada. Ahora, ¿saben que yo me lo gané? Yo no siempre he sido prudente predicando el evangelio y me avergüenzo de eso. Pero por más prudente que tú seas, vas a ser rechazado. Mi hermano, tú sigues a un Salvador que fue crucificado. Tú sigues a un Salvador que fue clavado en una cruz. Tú no puedes esperar que el mundo te trate mejor de lo que lo trató a Él. Tú eres cristiano, tú llevas contigo el nombre de Cristo. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría los suyos. Al mundo le encanta la pompa, qué tipo más inteligente, qué tipo más brillante. Dice, miren, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes son míos y por eso el mundo los va a aborrecer. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Por eso decía al principio, las persecuciones purifican la iglesia, porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de lo que no lo son. Dice Cristo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. El cristianismo no es para blandengues, no lo es. El cristianismo no es para gente cobarde. Cristo dice, van a tener que enfrentar persecución. De hecho, en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, Cristo mismo dice, hay personas que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan, no lo aguantan. Ahora, la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede perder su salvación si no persevera hasta el fin. No. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran hasta el fin, aún en medio de las persecuciones. Esos son los que de verdad creyeron, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida.
Queridos hermanos, ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Cristo no era de estos predicadores populares que hay en el día de hoy. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No, yo te estoy diciendo en esta mañana, ven a Cristo y probablemente vas a tener más problemas. Cristo dijo claramente, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿De verdad tú quieres seguirme a mí? Calcula el precio. Pero ¿saben qué? No hay razón para que los cristianos nos sintamos avergonzados o intimidados por el mundo, porque estamos del lado de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. No hay razón para estar intimidados. Mis hermanos, independientemente de lo que el mundo piense de los cristianos, que somos unos retrógrados, que somos de mente estrecha, que nosotros estamos en la época de la Edad Media, que nosotros no somos progresistas, no importa lo que el mundo piense de los cristianos. Es un privilegio, es un gran privilegio seguir y servir a ese Rey que por amor a nosotros se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es un privilegio ser cristiano. Porque ese que murió en debilidad ahora reina con poder a la diestra del Padre. Y dice Pablo en Efesios 1:11, 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El soberano de los reyes de la tierra. Y algún día todos doblarán su rodilla ante Jesús y confesarán que Él es el Señor. Miren, mis hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos de este pasaje, le decía a mi esposa ayer, estoy peleando con el texto porque hay tantas cosas que tengo que decir y no las puedo decir en una sola hora. Pero si hay algo que nosotros aprendemos de la porción que vimos en el día de hoy, es que este mundo no se está moviendo a tontas y a locas. No, mis hermanos, nuestro Dios está llevando a cabo el plan de redención que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Un plan de salvación que gira en torno a la persona y a la obra de Jesús. Y nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él ha diseñado hacer, lo que Él ha determinado hacer. Es por eso que Jesús anunció de antemano su muerte y su resurrección. Él dijo de antemano, yo vine a morir. Jesús anunció de antemano la destrucción de Jerusalén y del templo en un lapso de tiempo de 40 años, porque Él es el soberano de la historia. Jesús anunció de antemano que los judíos serían esparcidos por todo el planeta Tierra por haberlos rechazado a Él. Jesús anunció que Él iba a edificar a su iglesia. Jesús anunció que la iglesia iba a prevalecer hasta la segunda venida a pesar de las persecuciones, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús anunció de antemano que su evangelio sería predicado a todas las naciones. Jesús anunció que Él regresará en gloria por segunda vez desde los cielos cuando todo se haya